ahora con las operaciones algebraicas de las funciones vectoriales. Entonces, en este caso, si nosotros tomamos dos funciones vectoriales en Rn, al igual que los vectores, se definen las mismas operaciones algebraicas. Es decir, en este caso nosotros estamos considerando la función vectorial f de t y g de t en Rn. Entonces la suma f de t más g de t se haría componente a componente. Que esa suma la podemos denotar como f más g de t o simplemente f de t más g de t. Lo mismo para la diferencia. La siguiente operación es la multiplicación por escalar. Entonces, en este caso, el escalar es una función alfa de t. Por ejemplo, alfa de t podría ser t cuadrado, un escalar. Y f de t es una función vectorial. Y se opera de la misma forma que la multiplicación por escalar en vectores. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos la función escalar alfa de t igual a t cuadrado y tenemos la función vectorial menos t, t al cubo. Entonces, ¿quién es la función escalar alfa f de t o alfa de t por f de t? Entonces hacemos una multiplicación por escalar. T cuadrado por menos t me quedaría menos t al cubo y t cuadrado por t al cubo me daría t a la 5. Y esta que tenemos aquí es alfa por f de t. Entonces siempre que hablemos de que alfa de t es una función escalar, es una función del tipo de cálculo diferencial, es decir, una función sobre los números reales. De igual forma, podemos definir el producto punto entre dos funciones vectoriales, f de t punto g de t, y se desarrolla de la misma forma. Y para el caso particular, cuando estamos en R3, definimos el producto cruz entre dos funciones vectoriales. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos la función f de t como la función 1 menos t sen de t. O cojamos una más conocida, por ejemplo, cos de t sen de t 1. Y digamos que la función g de t es la función sen de t cos de t menos 1. Y entonces vamos a encontrar el producto cruz entre esas dos funciones. Entonces, ¿quién es f de t cruz g de t? Sería el determinante. Y j k. La función f cos de t sen de t 1. La función g sen de t cos de t menos 1. Y encontramos el producto cruz. Entonces nos queda y por el determinante que queda de quitar primera fila y primera columna. Entonces nos queda menos sen de t menos cos de t.
Entonces nos quedaría menos sen de t menos cos de t menos j por el determinante que queda de eliminar segunda columna, primera fila. Entonces nos queda menos cos de t menos sen de t. Entonces tenemos menos cos de t menos sen de t. Y por último quedaría más k por el determinante que queda de eliminar primera fila con tercera columna. Coseno cuadrado menos seno cuadrado. Coseno cuadrado de t menos seno cuadrado de t. Por lo tanto, entonces, ¿quién es el producto cruz entre esos dos vectores? Sería la función, si factorizamos el menos sen de t más cos de t multiplicado por i. Si distribuyo el signo menos dentro del paréntesis me quedaría más sen de t más cos de t o cos de t más sen de t por j y más, y coseno cuadrado menos seno cuadrado es igual a la identidad coseno de 2t multiplicado por k. Por lo tanto, el producto cruz entre esos dos vectores es la función vectorial menos sen de t más cos de t, coma, sen de t más cos de t, coma, coseno, perdón, me faltó el cuadrado, coseno cuadrado de 2t. No, es simplemente coseno de 2t, que es coseno cuadrado de t menos seno cuadrado de t. Muy bien, continuamos. Entonces, ahora vamos a entrar en la parte del cálculo sobre las funciones vectoriales. Entonces, si nosotros consideramos una función vectorial, por ejemplo, gamma de t por x1, x2, xn de t, entonces el límite, para calcular el límite de gamma de t, ese límite existe si el límite de cada componente existe. Es decir, si nosotros sabemos que el límite cuando t tiende a de x sub i es L sub i, y L sub i son las componentes del vector L, entonces el límite de cuando t tiende a de gamma de t es precisamente dicho vector L. Entonces el límite va a estar determinado por por los límites de las componentes de la función vectorial. Si por alguna razón el límite de alguna componente no existe, entonces en general el límite de la función no existe. ¿Mm? Lo que es igual a decir que ese límite de gamma de TSL existe si todos los límites de sus componentes x o y existen. Las propiedades de los límites se siguen cumpliendo igual que en el cálculo diferencial. Por ejemplo, si tenemos dos funciones vectoriales gamma de t y beta de t, y sabemos que el límite de gamma cuando t tiende a SL y el límite de beta cuando t tiende a SM, entonces el límite multiplicado por una constante, entonces puedo sacar la constante y calculo el límite de la función, como lo expresa la primera viñeta. El límite de una suma es la suma de los límites. El límite de un producto es equivalente al producto de los límites. En este caso estamos hablando del producto punto.
¿Mm? Igualmente se cumple con el producto cruz. ¿Mm? Ahora, en este caso, ¿cuándo podemos decir que una función es continua? Pues es continua cuando cumple tres hipótesis. Entonces, una función vectorial gamma de t será continua en t igual a si la función evaluada en a existe, si el límite cuando t tiende a de gamma de t existe y además los dos resultados son iguales. Entonces ahí decimos que la función gamma es continua en t igual a. Y además será continua en un intervalo si es continua en cada punto del intervalo. Las definiciones que tenemos del cálculo diferencial se pueden generalizar para las funciones vectoriales de la misma forma. Todos los teoremas son equivalentes. Ahora, entremos en el caso de la definición de derivada. Entonces, gamma de t será diferenciable en un punto si su derivada existe en dicho punto. Y recordemos que para que una derivada exista, se debe garantizar la existencia de este límite. Entonces, en este caso, si tenemos a x de t como una función vectorial, entonces sería que el límite cuando h tiende a 0 de, perdón, tenemos la función vectorial gamma de t y x su y son las componentes de gamma, entonces tengo que calcular la derivada para cada componente de gamma. Y si la derivada en cada componente existe, entonces podemos concluir que existe la derivada para dicha función vectorial, tal como lo expresa la teoría. Y la derivada está representada por dicho límite. Entonces se puede representar de la misma forma la derivada de la función vectorial. Entonces la derivada de la función vectorial va a ser el límite cuando h tiende a 0 de gamma evaluada en t más h menos gamma evaluada en t sobre h. Y si ese límite existe, entonces el valor es exactamente la derivada que la simbolizamos como gamma prima de t. ¿Mm? Y siguiendo con las eh, con la teoría del cálculo diferencial, entonces sabemos que gamma prima de t es exactamente x1 prima de t, x2 prima de t, etc. O sea que lo que tengo que hacer es simplemente derivar cada componente de la función vectorial. ¿Mm? Por ejemplo, supongamos que tenemos la función vectorial f de t igual a coseno de t menos seno cuadrado de t, t al cubo. Y necesito calcular su derivada. Entonces, ¿quién es la derivada de t? Lo que tengo que hacer es simplemente derivar. Entonces ya no vamos a utilizar el concepto del límite, sino ya la tabla de derivadas y las reglas de derivación. En este caso, la derivada de coseno de t es menos seno de t. En la segunda componente debo aplicar la regla de la cadena, entonces me queda que el 2 baja y nos quedaría menos 2 veces sen de t y multiplicada por la derivada interna, que es la derivada de seno, que es coseno de t. Y por último, la derivada de t al cubo, que sería t cuadrado. Que esto lo podemos simplificar como menos seno de t. Esta es una identidad trigonométrica, es la identidad para seno de 2t, entonces me quedaría seno de 2t, 3t cuadrado. Y esa sería la función derivada. En este caso decimos que esta función f de t es diferenciable. ¿Por qué razón? Porque existe la derivada. Por ejemplo, ¿cuándo diríamos que una función vectorial no es diferenciable? No es diferenciable si no existe la derivada de alguna de sus componentes. Por ejemplo, tomemos como ejemplo, voy a tomar como ejemplo por la función f de t igual a raíz de t, t.
Entonces sabemos que su derivada es la función menos 1, perdón, 1 positivo, 1 sobre 2 veces raíz de t, coma 1. Entonces, pero f' evaluado en 0, la derivada evaluada en 0 me queda la indeterminación 1 sobre 0, coma 1, que diríamos que no existe. Entonces, como la derivada en 0 no existe, entonces decimos que la función f de t no es diferenciable en t igual 0. Entonces, cuando a una función existe su derivada, entonces vamos a llamarla, y además esas derivadas son continuas, entonces vamos a decir que la curva es suave. Una característica de la curva suave es que no tiene picos. Por ejemplo, ustedes pueden mirar aquí los gráficos en pantalla que esta curva del lado derecho no es suave en T sub i porque precisamente aquí en T sub i hay un pico. Entonces, ¿qué significa un pico? Significa que puedo encontrar infinitas rectas tangentes a esa curva. Por lo tanto, la derivada no es única. Entonces, para que una función sea suave en un intervalo i, debe existir la derivada y ser continua en dicho intervalo. Eso garantiza que la recta tangente en cada punto es única. ¿Mm? Entonces, cuando hablamos de la interpretación geométrica de la derivada, nos estamos refiriendo a la recta tangente. Entonces, si consideramos gamma de t de clase C1, ¿qué significa clase C1 en matemáticas? Significa que la primera derivada de la función es continua. Entonces, eso nos garantiza la unicidad de la recta tangente. Entonces, si consideramos una curva gamma de t de clase C1 y t igual a un punto tal que gamma prima de a existe, entonces gamma prima de a representa un vector paralelo a la recta tangente en gamma de t y en gamma de t en t igual a. Mucho cuidado con esto. Entonces, ¿qué nos está diciendo la definición? La definición nos está diciendo que si yo tengo una curva suave, digamos que es esta curva con un punto inicial a, un punto final a b con esta dirección, y yo me estoy ubicando en un punto aquí, en un punto T sub i, que digamos que este es, para ser más concreto, f de a minúscula, que es el que en t igual a, estamos diciendo que existe la derivada. Entonces, ¿qué me representa la derivada? La derivada no me representa la recta tangente, sino lo que me va a representar es que si estoy en el plano cartesiano, xy, la derivada f' de a me va a representar, si supongamos que este es f' de a, entonces me va a representar la dirección que va a llevar la recta tangente. O sea que si yo conozco ya el punto que es f de a y su dirección f' de a, entonces nosotros podemos trazar la recta tangente. Esta recta tangente, llamémosla L sub t, línea tangente, tiene la dirección, como dirección, el vector f' de a, y el punto por el que pasa es donde estoy calculando su derivada. ¿Mm? Entonces miremos el ejemplo en los apuntes. Vamos a considerar este ejemplo. Bueno, aquí tengo un error en la transcripción. Esto no es. La función gamma de t está escrita en la parte de abajo.
Entonces decimos que consideramos la función gamma de t como coseno de 2t por i más sen de t por j en el intervalo de menos pi medios a pi medios. Y queremos encontrar la gráfica y la ecuación de la recta tangente a la función gamma de t en t igual 0 y en t igual pi sextos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues sabemos que x es coseno de 2t y y es igual seno de 2t en la función gamma de t. Entonces, si nosotros hacemos el cambio, noten que tenemos x es coseno de 2t, que la podemos representar como coseno cuadrado, como, perdón, como coseno cuadrado menos seno cuadrado. Y coseno cuadrado es 1 menos seno cuadrado. Y si le resto seno cuadrado, me queda 1 menos 2 seno cuadrado. Pero seno es y. Entonces tenemos la ecuación x igual a 1 menos 2y cuadrado. Que eso es una parábola que tiene vértice en 1,0 y abre hacia el lado izquierdo, como lo muestra la gráfica que está en color verde. Ahora queremos calcular la recta tangente en dos puntos, en t igual 0 y en t igual pi sextos. Entonces primero encontramos su derivada. Su derivada es menos 2 seno de 2t por i más coseno de t, como lo pueden ustedes comprobar hallando x' con esta y y' para esta función. Evaluamos en t igual 0. Entonces, ¿quién es r de 0? R de 0 nos daría coseno de 0, seno de 0, es decir, el vector i, 1,0. ¿Y quién es r' evaluado en 0? Es seno de 0, coseno de 0, que es 1. Es decir, el vector j, 0, 1. Entonces, ¿quién nos da la recta tangente en t igual 0? Entonces recordemos que la recta tangente en t igual 0 tiene como ecuación vectorial x, y igual al punto inicial r de 0 más t veces el vector que lo dirige, que es r' de 0. Entonces, ¿quién es r de 0? 1,0. ¿Y quién es r' de 0? R' de 0 es 0,t. Entonces, si sumamos 1,0 más 0,t, nos da x igual a 1, y igual t. Ustedes lo pueden comprobar, que ese es el resultado, y la graficamos en el intervalo donde nos piden, de menos pi medios a pi medios. Y es la recta que aparece. Es una recta. Entonces, ¿cómo es esa recta? Esa recta, el vector dirección es j, que es un vector perpendicular al eje x. Entonces, es esta recta perpendicular, que pasa por el punto 1,0. Ahora, en t igual pi sextos. En t igual pi sextos hacemos lo mismo. Reemplazamos en la función que nos dan, que es coseno de 2t y seno de 2t, el t por pi sextos. Y nos queda coseno de 2 pi sextos, que sería pi tercios, seno de pi sextos. Es decir, que nos queda 1 medio de i más 1 medio de j. ¿Y quién es r' en pi sextos? R' en pi sextos sería menos 2 seno de pi tercios coseno de pi sextos, que es menos raíz de 3 por i más raíz de 3 sobre 2 por j. Entonces tenemos el punto por donde pasa, r de pi sextos, y el vector que la dirige. Entonces, ¿cómo formamos la ecuación de la recta tangente? Las componentes del punto por donde pasa, 1 medio, 1 medio, el vector que lo dirige, menos raíz de 3 y raíz de 3 sobre 2 multiplicado por t. Y si graficamos esta recta,
pues esta recta es la que está aquí señalada en color azul. Y aquí está pasando por el punto 1 medio, que es la función que la hemos llamado gamma. La función gamma, perdón, es la función gamma evaluada en pi sextos. Y esta de aquí era la función gamma evaluada en 0. ¿Ok? Entonces, ahora, en funciones vectoriales en R2 también podamos usar el cálculo diferencial para graficar la curva. Entonces, si gamma de t es x de t y de t, es una parametrización de una curva y igual a f de x. Entonces, consideremos que nosotros conocemos la función y igual a f de x. Y la parametrización de esta función es la curva gamma de t. Entonces, ¿quién es la derivada? ¿Quién es la derivada? Pero la derivada de la función y igual a f de x, de y de x. Entonces va a ser de y de t sobre de x de t. Es decir, y prima de t sobre x prima de t. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos la función y igual a x al cuadrado. Una parametrización de esta función podría ser la función f de t igual a x lo llamo t, a y lo llamo t cuadrado. Entonces, sabemos que la derivada es 2x. Entonces, acá va a ser equivalente a la derivada de acá, que sería derivada de t1, derivada de t cuadrado, 2t. Entonces, noten que nosotros tenemos que esta es la componente x de t y esta es la componente y de t. Lo mismo para la derivada. Esta es la componente x' y esta es la componente y'. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que la derivada de esta función, que esta es la función y igual a f de x, entonces la derivada y' o de y de x, o si quieren la denotan como de f de x, como quieran denotarla, ¿a qué es igual? Es igual a y' de t sobre x' de t. Verifiquémoslo. ¿Quién es y' de t? Y' de t nos da 2t. ¿Y quién es x' de t? X' de t es 1. El resultado nos dio 2t. ¿Pero quién es t? Según lo que vimos arriba, t es x. Es decir, nos queda 2x. Con eso hemos comprobado que y' es igual a 2x. O sea que es equivalente, pero ¿para qué utilizamos este hecho? Este hecho utilizamos es para que tener la derivada de una función en términos de t. Entonces ya sabemos que la derivada de una función es igual, si ya conocemos la parametrización, es y' de t sobre x' de t. Y nos queda la derivada ya no dependiendo de x, sino que nos queda dependiendo del parámetro t. Y recordemos que eso que nos brinda la derivada. La derivada nos brinda la pendiente de la recta tangente. Y con eso es posible hacer todo el análisis de la gráfica de gamma de t usando el cálculo diferencial. Es decir, podemos calcular los puntos críticos, podemos encontrar dónde la derivada no existe, dónde la derivada se vuelve cero, etc. Entonces vamos a hacer un ejemplo que me parece que es oportuno para esta sección, y la idea es graficar gamma de t igual a t cuadrado menos 4 por i más t al cubo menos 3t
por j y lo vamos a graficar en el intervalo desde -2 hasta 2. Entonces, algunos me habían dicho que en los comentarios del anterior video sobre cómo identificar que una curva es no simple, es decir, que se autointersecta. En este caso, la gráfica de esta función, vamos a mirar que se autointersecta. Entonces, vamos a hacerlo. Ustedes los pueden revisar aquí en el PDF, los apuntes de clase, que vuelvo a recalcarlo, lo dejo en la descripción de este video para que los descarguen. Y vamos a resolver ese ejercicio. Entonces, el, el objetivo es hacer el gráfico de esta función vectorial gamma de t igual a t cuadrado menos 4 por i más t al cubo menos 3t por j. Y la vamos a graficar en el intervalo de -2 hasta 2. Entonces, ¿qué es lo primero que debo hacer? Si a mí me están dando un intervalo donde debo graficar, puedo identificar si la curva es cerrada o es abierta, y si es abierta, cuál es el punto inicial, cuál es el punto final. Entonces vamos a iniciar con eso. Entonces, primero encontramos el punto inicial de la curva. Entonces, el punto inicial de la curva es cuando t vale -2, es decir, gamma de -2. ¿Mm? Gamma de -2. Lo voy a escribir simplemente gamma de -2. Llamémoslo. Les voy a ir nombrando esos puntos para después hacer referencia en el gráfico quiénes son esos puntos, ¿no? Entonces lo voy a llamar A al punto inicial, que sería la función gamma evaluada en -2. Entonces, ustedes pueden comprobar fácilmente que si reemplazan el t por -2, gamma de -2 les da la componente 0, -2. Entonces ya tenemos el punto inicial de la curva, 0, -2, el punto final. Punto final. Entonces el punto final llamémoslo B. ¿Y quién es el punto final? Entonces el punto final será gamma evaluada en 2. Y entonces si ustedes hacen la operatoria reemplazando t por 2, entonces gamma de 2, eso les da la componente 0,2. O sea que el gráfico va a ir desde el punto 0 menos 2 hasta el punto 0,2. Como son diferentes, entonces podemos concluir que la curva es abierta, no es una curva cerrada. Entonces vamos a empezar a calcular algunos puntos singulares o unos puntos particulares de la curva. Por ejemplo, podemos iniciar calculando quiénes son los puntos de corte con el eje X. Entonces, puntos de corte con eje X. Entonces, ¿qué característica tiene un punto que está sobre el eje X? Entonces, la característica es de que Y vale 0. Entonces, nosotros podemos calcular los valores de t de forma que y se vuelva 0. Entonces, de forma que y se vuelva 0. ¿Y quién es y? Pues y, en este caso, necesitamos que y de t se vuelva 0. ¿Y quién es y de t? Y de t según gamma de t es la componente j, es decir, t al cubo menos 3t igual 0. Podemos verificar que factorizando t nos queda t cuadrado menos 3 igual a 0, y ustedes pueden comprobar que las soluciones son, las voy a escribir acá abajo,
Entonces la primera es t igual a 0 y de la segunda salen dos puntos que es el uno es más raíz de 3 y el otro es menos raíz de 3. Entonces tenemos dos puntos. Perdón, tres puntos de corte con el eje X. El punto cuando t vale 0 y el punto cuando t vale más raíz de 3 y menos raíz de 3. Entonces reemplacemos eh, gamma en cada uno de ellos, ¿no? Para calcular quiénes son esos puntos. Entonces, si sacamos gamma de 0, entonces miremos cuánto nos da gamma de 0. Entonces, si vamos retrocedemos acá en gamma, gamma de 0 nos da la componente menos 4,0. Entonces, gamma de 0 es la componente menos 4,0. A este lo voy a llamar el punto C, que sería otro punto. Entonces ya tenemos un punto de corte con el eje X que es menos 4,0. Reemplacemos cuánto es gamma en menos raíz de 3. Entonces miremos cuánto nos da gamma en menos raíz de 3. Entonces si nos enfocamos en la primera componente que es t cuadrado menos 1, cuando lo eleve al cuadrado me queda 3 menos 4, es decir, menos 1. Y la componente en y ya sabemos que nos da 0, entonces nos da menos 1,0. Pero menos 1,0, ese punto, no lo tengo arriba, entonces ese sería un nuevo punto, entonces llamémoslo a ese al punto D. ¿Mm? Pero si nosotros lo reemplazamos con raíz de 3 positivo, también nos da el mismo resultado. ¿Por qué razón? Porque la primera componente en X es t cuadrado. Entonces, menos raíz de 3 al cuadrado y raíz de 3 al cuadrado da el mismo resultado, 3. Entonces nos arroja la misma componente D. Pueden comprobarlo si no están de acuerdo en el momento. Entonces ya tenemos que hay dos puntos de corte con el eje X, el punto C de coordenadas menos 4,0 y el punto D de coordenadas menos 1,0. Encontremos los puntos de corte con el eje Y. Entonces vamos a encontrar puntos de corte con el eje Y. ¿Qué característica tienen los puntos de corte con el eje Y? Que ahora la componente en X vale 0. Entonces, ¿qué me queda de la componente en X0? Entonces, ¿quién es X de t? X de t igual a 0. Entonces, ¿quién es ese X de t? X de t, según lo que tenemos arriba, X de t es t cuadrado menos 2. T cuadrado menos 4, perdón. T cuadrado menos 4 igual 0. Entonces, de aquí concluimos que t debe valer más 2 y menos 2. Pero noten que en más 2 y menos 2 son los puntos inicial y final de la curva, ¿no? El intervalo va de menos 2 hasta 2. Entonces ya sabemos que alfa evaluado en menos 2 me da el punto A y alfa evaluado en 2 me da el punto B. Entonces ya sabemos que A y B son los puntos de corte con el eje y además son punto inicial A y punto finales B. Vamos ahora a mirar sobre los máximos y los mínimos. Entonces encontremos los puntos críticos. Entonces, en los puntos críticos vamos a tener en cuenta dos tipos de puntos críticos, donde la derivada existe, que es
puntos críticos. Entonces tenemos dos puntos críticos donde la derivada existe, que sería una tangente horizontal. Entonces, tangentes horizontales. Entonces, ¿dónde tenemos tangentes horizontales? Recordemos que eso es cuando y' de t es igual a 0. Recordemos que la derivada está dada por y' sobre x'. Entonces, ¿dónde hay una tangente horizontal? Cuando y' de t es igual a 0. Entonces, ¿quién es y' de t? Calculemos la derivada. Entonces, primero regresemos quién es y de t. Y de t es t al cubo menos 3t. Entonces, la derivada es 3t cuadrado menos 3. Entonces me queda 3t cuadrado menos 3 igualado a 0. Esto nos da 3 factor de t cuadrado menos 1 igual a 0. A ver, vamos a escribirlo un poco más pequeño para que nos alcance todo el procedimiento. Entonces tenemos 3t cuadrado menos 3 igual a 0. Que lo podemos factorizar como 3 factor de t cuadrado menos 1. Y de aquí podemos concluir que t vale más o menos 1. Dos soluciones. Entonces vamos a calcular para t igual menos 1 y para t igual a 1. Y sabemos que en esas dos tienen tangentes horizontales. Es decir, que va a haber un máximo o un mínimo. Entonces, vamos a hacerlo para el primer valor. Entonces, para t igual menos 1. Para t igual menos 1. Entonces, para t igual menos 1 encontramos gamma evaluado en menos 1. Ustedes pueden comprobar que si regresan a la ecuación de gamma, evaluándolo en menos 1, nos queda la componente menos 3,2. Menos 3,2. Y para t igual a 1, entonces gamma de 1 me da la componente, pueden comprobar lo que les da la componente menos 3, menos 2. Entonces, como el decir que sea máximo o mínimo lo da es la componente en y la componente en y del primero es 2 positivo, la componente en y del segundo es 2 negativo, entonces podemos concluir que este primero es un máximo y el de abajo es un mínimo, ¿no? Igual ustedes pueden comprobarlo con el criterio de la segunda derivada, si lo prefieren, pero no es necesario a esta altura, simplemente vamos a identificar si es máximo o mínimo con la componente de y, ¿no? Que es la que nos da la altura de la curva. Entonces ya tenemos un máximo en menos 3,2, un mínimo en menos 3, menos 2. Entonces ahora, así como hay tangentes horizontales, entonces vamos a mirar dónde existen las tangentes verticales. Esto de pronto no lo tenemos en cuenta en el cálculo diferencial, pero en el cálculo vectorial sí lo vamos a tener en cuenta. Verticales. ¿Mm? Entonces, ¿cuándo es las tangentes verticales? Recordemos que habíamos dicho que la derivada era y' de t sobre x' de t. O llamémosla de y, no la llamemos y', sino de y de x. Entonces,
¿Cuándo la derivada se vuelve cero? Cuando el numerador se vuelve cero, es decir, y' de t igual a cero. ¿Cuándo la derivada no existe? Cuando hay una división entre cero, es decir, y ahí van a surgir las tangentes verticales, es decir, cuando el denominador x' de t se vuelve cero. ¿Quién es x' de t? Entonces vamos a mirar quién es x' de t. Entonces, x de t es t cuadrado menos 4, x' de t sería 2t. O sea que entonces nos queda 2t igual a 0. Y si 2t vale 0, entonces tenemos una tangente vertical en t igual 0. Pero t igual 0 ya lo habíamos encontrado arriba. Entonces, gamma de 0. Gamma de 0 nos había dado, eso nos había dado el punto menos 4,0, que menos 4,0 es la coordenada, vamos a mirar por acá, 4,0 menos 4,0 es la coordenada C, ¿no? Ese es el gamma de 0, o sea que en este gamma de 0 habíamos visto que era un punto de corte con el eje X y además en ese punto de corte con el eje X hay una recta tangente vertical. Entonces en el punto C hay una recta tangente vertical. Eso para tenerlo en cuenta a la hora de realizar el gráfico. Y yo creo que con eso podríamos de pronto encontrar puntos de inflexión, etcétera, pero yo creo que con eso es suficiente para realizar el gráfico de dicha función, ¿no? Entonces vamos a hacer el gráfico de esta función. Entonces aquí tenemos los resultados y vamos a hacer un gráfico por la parte de acá. Entonces voy a dibujar por aquí el eje X. Por aquí voy a trazar el eje Y. Y en el eje X voy a tener en cuenta las divisiones menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. En el eje Y vamos a tener el 1, el 2, el 3, menos 1, menos 2, menos 3. Yo creo que con eso es suficiente. Y vamos entonces a graficar cada componente. Entonces, ¿qué tenemos? Que el punto inicial está en la coordenada 0, menos 2. Entonces, en la coordenada 0, menos 2 tenemos el punto inicial de la curva. Y el punto final de la curva es 0,2. Entonces, este es el punto final de la curva. Punto A y el punto B. Miremos los puntos de corte con el eje X. Entonces tenemos puntos de corte con el eje X, el punto C que es menos 4,0 y el punto D que es menos 1,0. Luego tenemos también el punto C y el punto D. Este es el punto C y este es el punto D. Luego tenemos puntos de corte con el eje Y, que son A y B, que ya los tenemos. Luego tenemos puntos críticos. Los puntos críticos que nos dieron las tangentes horizontales. Tenemos un máximo en la coordenada menos 3,2. Menos 3,2
aquí tenemos un máximo y un mínimo en la coordenada menos 3, menos 2. Y tenemos una tangente vertical en el punto C, menos 4,0. Entonces aquí le vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer aquí una recta vertical. Sabemos que aquí existe una tangente vertical. En este punto existe una tangente horizontal, en este máximo, y en este mínimo también existe una tangente horizontal. Son rectas tangentes que nos van a mostrar cómo es la curva, ¿sí? Y con estos puntos podemos trazar el gráfico de la función. De pronto, para que quede más claro, entonces podemos ir mirando los valores de t crecientes desde menos 2 hasta 2 para poder identificar. Si les parece, voy a hacer una tabla aquí. Voy a colocar t, el valor de t que tenemos, y acá el punto, la coordenada, ¿no? Entonces tenemos que cuando t vale menos 2, tenemos el punto A. Tengo que graficar el punto A, que es la coordenada 0, menos 2. Luego seguiría, miremos aquí los valores de t que hemos encontrado. Hemos encontrado t igual 0, menos raíz de 3 más raíz de 3. En t igual menos 1, entonces debe salir menos raíz de 3, ¿no? Menos raíz de 3, entonces cuando t vale menos raíz de 3, tenemos el punto, cuando t vale menos raíz de 3, tenemos el punto D. Luego tenemos el punto cuando t vale menos 1, que es el máximo. Cuando t vale menos 1, nos da el máximo. Cuando t vale 0, que nos dio el punto C, cuando t vale 0, el punto C. Cuando t vale 1, nos dio el mínimo, M minúscula. Cuando t vale raíz de 3, nuevamente nos da el punto D. Y por último, cuando t vale 2, nos da el punto B. Entonces esta es como la tablita, una pequeña tabulación, y esa en los valores donde está incrementando t es lo que nos va a dar la dirección positiva de la curva. Entonces tenemos el punto inicial de la curva es en A, y del punto A pasa al punto D. Entonces aquí hay una curva creciente en este sentido. De A crece a D. De D crece hasta el máximo. Entonces por ser un máximo, entonces aquí la curva es en este sentido. Un máximo, hay una recta tangente horizontal en ese punto. Y del máximo empieza a bajar hasta el punto C. Pero como hay una recta tangente vertical, entonces la curva tengo que hacerla de forma tangente. Entonces me quedaría de esta forma. Esas rectas tangentes hacen que aquí tenga una curvatura muy pronunciada, y del punto C paso al mínimo, y del mínimo sube nuevamente al punto D, y noten que aquí la curva se autointersecta, es decir, una curva no simple. Entonces miren que la autointersección aparece cuando t vale menos raíz de 3 y cuando t vale raíz de 3. Y de aquí la curva sube hasta B. Entonces la dirección de la curva es de A hacia D, de D a M, de M a C, de C a M minúscula, de M minúscula a D nuevamente y de D a B.
Ese sería entonces el gráfico y acá tenemos la operatoria algebraica para calcular su gráfica, para realizar su gráfica. Espero haya quedado claro. Para finalizar esta parte, entonces vamos a mirar también unas propiedades de las derivadas. Entonces la primera propiedad es la derivada con una constante. Entonces la constante la podemos sacar y derivamos la función vectorial. Si tenemos una suma, entonces se calcula la derivada de cada término. Si tenemos un producto, tenemos una función, una función compuesta, entonces tenemos que utilizar la regla de la cadena, ¿no? Derivamos la función que está por encima, que en este caso es gamma 1', y multiplicamos por la derivada interna, que sería f' de t. Asimismo, si tenemos el producto entre dos funciones, ya sea que el producto sea un producto por escalar, como es esta viñeta de aquí, producto por escalar, entonces aplicamos la regla del producto, la derivada del primero, escalarmente por la función vectorial, más la función escalar por la derivada de la función vectorial. O si tenemos el producto punto entre dos funciones vectoriales, la derivada de la primera, producto punto con la segunda, más la primera por la producto punto de la derivada de la segunda. Y asimismo, si tenemos el producto cruz en R3, entonces también, pero con la operación producto cruz. Hay muchas más operaciones, entonces les recomiendo que revisen los libros de referencia que tenemos para la asignatura, donde ustedes pueden explorar más propiedades que se cumplen tanto en derivadas como en límites en toda esta parte del cálculo. En el próximo video les subiré todo lo referente a integrales sobre las funciones vectoriales. Hasta pronto.